Buenas tardes. El tema es fractura de cadera en la infancia, si bien es una de las fracturas poco frecuentes, posiblemente no van a tener tanta experiencia como en las fracturas femorales, como en las fracturas diaficiarias de fémur o de tibia. Las de cadera son, digamos, no sean rarísimas, pero son de las que menos frecuentes, son el 1% de las fracturas pediátricas. Tienen un alto porcentaje de consolidación, las fracturas sobre todo dependen de la reducción, sobre todo, y el tiempo en la que se trate esas fracturas. Presentan, eso sí, severas complicaciones. Una de ellas es la necrosis avascular, que es la más temida, la coxavara, mala consolidación, y todo lo demás se refiere más que nada a la demora en el tratamiento o falla en el tratamiento. Pero lo relacionado en sí a la fractura es la necrosis avascular. Todo lo demás tiene algo que ver el tipo de tratamiento que podamos utilizar. ¿Qué factores favorecen que aparezca necrosis vascular? Demora en el tratamiento. Una fractura de cadera en un niño debe ser tratado dentro de las primeras, en lo posible, 12 horas. ¿Sí? Y efectuar las reducciones lo más anatómicas posibles y utilizar elementos de fijación adecuados. ¿Sí? Tampoco, por el hecho de que sea una fractura de tratamiento de urgencia, utilizar cualquier método no justifica. ¿Sí? Está relacionado a la calidad de reducción de la fractura, al tipo de fijación de la fractura y sobre todo este es un concepto, digamos, de los últimos años, la descompresión capsular. Después de la reducción y fijación uno debe utilizar la descompresión capsular ya sea por punción o una artrotomía mínima, ¿sí? Igual que en la epifisiolisis de cadera. Y la edad del paciente, a mayor edad, mayor posibilidad de necrosis. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de estas fracturas? Generalmente es consecuencia de una caída con carga axial, torsión, hiperabducción, impacto directo, pero la gran mayoría es consecuencia de un trauma severo. ¿Sí? Es muy difícil que un chico se fracture la cadera en los juegos comunes. ¿Cómo evaluamos una fractura de cadera? Clínicamente presenta dolor, miembro acortado, rotación externa, dolor a la rotación interna. ¿Y qué métodos de diagnóstico vamos a utilizar? La radiología, en primer lugar, radiografía de cadera, frente y perfil, si podemos hacerlo. Si hay sospecha de fractura de cadera, no pretendan hacerle el perfil porque posiblemente desplace más la fractura. Si el radiólogo puede movilizar el aparato para sacar el perfil, mejor. La radiografía de pelvis y fémur. Centello es en las fracturas de sospecha, en las fracturas por estrés sobre todo, y las fracturas de cuello de fémur, siempre incluir la pelvis en las radiografías, sobre todo en las fracturas de fémur, siempre incluir la pelvis. La necrosis vascular se basa más que nada por la anatomía vascular de la cabeza del fémur. Hasta los 4 años, la cabeza femoral está irrigada sobre todo por la circunfleja medial, ¿sí? Es la que encargada de darle la irrigación a todo el sector medial, anterior y posterior de la fisis femoral. Y la arteria lateral irriga el trocánter y las áreas pequeñas de la fisis y la metáfisis. Ambas, tanto la lateral como la medial, irrigan la epífisis. ¿Qué clasificación vamos a utilizar? Esta es una clasificación sencilla que lo divide en 4 tipos de fracturas que ustedes rápidamente se pueden poner en contacto con hospitales de alta complejidad. Hoy en día con la tecnología sacan una foto de la radiografía, me lo mandan por WhatsApp o lo que fuera y hacen la consulta. Doctor, ¿qué hago con esta fractura? Estoy en tal lugar y te preguntaré qué dispones en ese lugar. ¿Sí? Tenés intensificador de imágenes, tenés clavijas, tenés placas, tenés tornillos canulados. No tenés, no tengo nada de eso, doctor. Bueno, ¿cuál es el hospital más cercano? Tal lugar, lo podés derivar. Pero hoy en día no se quede y digan, ahora qué hago, espero hasta mañana o pasado o lo pongo en tracción. No, estas fracturas requieren sobre todo la tipo 1 y 2, reducción lo más urgente posible y anatómica sobre todo. Utilizamos la clasificación de Delvet, que es más o menos similar a la de Colonna, que lo divide en 4 tipos. La tipo 1, que es la subcapital, la tipo 2, la cervical, la transcervical y la intertrocantérica. Es una clasificación muy simple, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Debemos hacer una reducción urgente, en lo posible una reducción cerrada. La reducción abierta, si fracasa la reducción incruenta o si es una fractura patológica. Debemos utilizar siempre una fijación adecuada y esto está relacionado a la edad, como recién acaba de exponer el doctor en la charla anterior sobre fractura de fémur. Acá también está un poquito relacionado a la edad, ¿sí? Cuanto más chiquito es, no vamos a ponerle tornillos canulados ni una placa, ¿sí? Pero vamos a utilizar métodos mucho más simples. Sobre todo la descompresión capsular. Se puede hacer por aspiración o una artrotomía a través de una tijera por el orificio de entrada de los tornillos.
Vamos a ir uno por uno de acuerdo a la clasificación. La tipo 1, que es la transfisaria, puede estar asociado o no a luxación, ¿sí? Entonces, si hay luxación, el problema es mucho más serio. Requiere una reducción generalmente abierta, ¿sí? La tipo 1A es sin luxación y la tipo 1B con luxación. Tipo 1, menores de 2 años sin desplazamiento, yeso pelvipédico, con desplazamiento o reducción, si es estable yeso, si es inestable, fijación con clavijas que atraviesen la fisis. No nos vamos a preocupar por la fisis si atravesamos con las clavijas. Mayores de 2 años, fijación quirúrgica. Cuanto más chicos se puede utilizar clavijas y en los mayores tornillos canulados o tornillos corticales directamente de 4,5 o de 4 milímetros. Si son mayorcitos, 6,5 milímetros los tornillos canulados. Y en el tipo 1B, que tiene luxación, siempre debe utilizarse fijación quirúrgica. Acá me voy a detener un poco porque hasta hace poco nuestro concepto era hacer la reducción por el lugar donde se luxó la cadera o en el lugar donde está la cadera. Hoy en día, cuando apareció este trabajo de Schwenneker y Gans sobre el tratamiento con separación traumática de la epífisis femoral, cuando empezaron a utilizar la luxación controlada para resolver este problema. Yo creo que para este tipo de fracturas, este es un método a tener en cuenta si uno está en un hospital donde tiene cirujanos entrenados para hacer este tipo de reducción, o sea, la luxación controlada. Esto es un trabajo que presentaron 2 casos de un paciente de 13 años que tuvo una luxación traumática de cadera y al intentar reducir la cadera ellos se quedaron con la epífisis. Entonces ahí estamos en un problema muy serio, ¿sí? Tenemos una luxación de cadera simple, lo llevamos al quirófano, hacemos la reducción. Cuando hacemos la reducción viene toda la metáfisis, pero la epífisis se quedó allá arriba. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Entonces eso era un drama para cualquiera de nosotros, ¿sí? Pues uno hacía por ahí el abordaje anterior, iba, buscaba la cabeza, hacía la reducción, necrosis segura, ¿sí? Entonces, después de estos trabajos que ellos presentan estos 2 casos, ellos efectúan la luxación quirúrgica o una luxación controlada. Esta es la tomografía con la reconstrucción. Fíjense dónde quedó la epífisis, se redujo la metáfisis, pero la epífisis está allá arriba, ¿sí? Una luxación simple de cadera, hacen la reducción y se les queda el casquete cefálico allá arriba. Efectúan la reducción con luxación controlada, ¿sí? Con osteotomía del trocante, reducción, siguen el trayecto, digamos, de todo el despegamiento de todo el periósteo del cuello, que sigue hasta la epífisis, pudieron preservar la vascularización de la epífisis y no tuvieron necrosis. Fíjense acá, luxación de la cadera, al reducir queda el casquete allá arriba. Entonces ellos se encontraron, hacen la descripción en su trabajo, la cabeza femoral se encontraba fuera del acetábulo, el aporte sanguíneo estaba preservado por una tira de periósteo de aproximadamente 2 centímetros de ancho, o sea que la cabeza se separó, pero tenía continuidad con el periósteo que le aportaba, digamos, irrigación. El retinaco y los rotadores externos que tenían el aporte sanguíneo de la cabeza femoral fueron liberados subperiósticamente. Es como cuando uno hace la técnica de Dunn modificada, uno respeta, diseca todo y va respetando la entrada de los vasos hacia la epífisis. El labrum posterior estaba desgarrado, lo tuvieron que reparar, o sea, utilizaron arpones. Luego de la reducción y fijación de la epífisis, utilizaron tornillos canulados, ellos hicieron la perforación de la cabeza, que es lo que hacemos habitualmente cuando hacemos luxación control de la cadera, por otra indicación, no esta que es aguda, ¿sí? Con las epifisiolisis agudas también. Entonces, uno hace la perforación en la cabeza para ver si realmente mantiene o conserva la irrigación. En este caso hicieron la perforación con una mecha de 2,5 y había abundante sangrado de la epífisis. Tiempo después, 4 meses, 7 meses, 1 año y 2 años después, mantiene, digamos, la cabeza, la circulación, no hubo necrosis. Esto, en otro tiempo, con otras técnicas, era sinónimo prácticamente de necrosis, ¿sí? A todos nos ha pasado. Yo tengo 2 casos que a mí lo trataba con la técnica anterior, necrosis total. Otro paciente de 15 años de edad también presentó una luxación de cadera derecha con una caída mientras escalaba una montaña, ¿sí? Aunque en la radiografía inicial se sospechaba una separación de la epífisis femoral, se intentó reducción cerrada y solo se redujo la metáfisis. Otro caso similar, donde ellos también tuvieron este problema, que cualquiera de nosotros, ¿sí?, que nos cae en la guardia este problema,
no nos vamos a imaginar que puede pasar esto, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes no han reducido luxaciones de cadera traumáticas? ¿Sí? Yo, no es muy frecuente en los niños, pero yo debo tener más o menos, sin exagerarles, 4 en casi 30 y pico de años, ¿sí? Así que es sumamente rarísimo la luxación traumática en los niños. Y sobre todo, estás haciendo la reducción en cualquier lugar que teóricamente esto tiene que reducirse cómodo y que te quede el epífisis de arriba, digamos, es un dolor de cabeza realmente muy serio. Dentro de las 6 horas de la reducción cerrada, con la técnica de Gans, ellos cuando vieron que se les quedó la epífisis, hicieron el mismo procedimiento que con la cadera anterior, hicieron toda la liberación del retiláculo, vieron que conservaba la circulación, ¿sí? A modo de refrescarle solamente como es la luxación controlada, el paciente se pone en decúbito lateral, se hace una osteotomía del trocánter mayor, se va divulsionando, se separa el glúteo medio para adelante y podemos acceder a la cabeza, a la cápsula, se hace una zetaplastia en Z y uno tiene que seguir toda la disección subperióstica y seguir toda la porción digamos, del periósteo que está indemne en esta zona, que es la que le lleva el aporte sanguíneo, como cuando uno hace una técnica de Doom. Entonces, el aporte vascular principal de los vasos epifisiales laterales, la arteria circunfleja media, es la encargada de dar la circulación. Anteriormente asumíamos que el daño del aporte vascular ocurría durante el trauma inicial y no por el abordaje. En cierta medida ellos demuestran que el daño lo completamos nosotros con el abordaje, pues estamos entrando por otro lugar y aparte vamos directamente a buscar la epífisis sin respetar ese poco periósteo que le queda y aporte sanguíneo que le quedó. Y con este enfoque nuevo de hacer el abordaje con una luxación controlada, yo creo que va a cambiar, digamos, el futuro de estos pacientes, ¿sí? Pero tampoco esto es para cualquier centro donde estén. Si ustedes tienen un centro de alta complejidad cercano con este tipo de fractura, no duden en hacer la derivación, ¿sí? Y si ustedes no están familiarizados, se vienen con el paciente y es una gran oportunidad para poder ver esta técnica, ¿sí? ¿Qué hacemos en las fracturas tipo 2, las transcervicales? ¿Sí? Intentamos la reducción incruenta, ¿sí? Es una de las más comunes, está dentro del 40 y 50% de las fracturas de cadera. Estas fracturas tienen un alto riesgo de coxa-vara, a pesar de que consolidan bien. Necesitan fijación interna estable por el tipo y la localización de la fractura. Siempre hacer la aspiración o artrotomía disminuye el riesgo de necrosis vascular. Debemos utilizar clavijas en menores de 6 años, tornillos canulados en niños mayores. Paciente con una fractura, fijación con 2 tornillos canulados. Con 2 tornillos canulados es suficiente. No preocuparse porque para estabilizar esta fractura lamentablemente hay que atravesar la fisis, ¿sí? Acá lo que nos preocupa es la fractura y la secuela que puede dejar esta fractura y lamentablemente tenemos que atravesar la fisis y hacer fijación en la epífisis, si no es una fijación inestable. En las tipo 3 cérvico-trocantéricas, con las bases cervicales, el 25 al 35% de las fracturas. También, reducción incruenta en una mesa ortopédica si dispone, si no en una mesa común, radiotranslúcida, se puede efectuar. Tiene el mayor índice de coxa-vara, pseudoartrosis si uno no hace la fijación como corresponde, debe ser la reducción anatómica en lo posible cerrada. En niños menores de 5 años utilizamos las clavijas o tornillos canulados de 4 o de 6,5 milímetros, todo depende de la edad del paciente y el diámetro que tenga ese cuello femoral. En niños mayores el tornillo de compresión de cadera pediátrica se puede utilizar también. Este es un método bastante sencillo, accesible y lo pueden utilizar en cualquier centro hospitalario. Es el método de Wagner para este tipo de fracturas. Se colocan 3 clavijas, se hace primero la reducción incruenta, se pasan 3 clavijas que llegan hasta la fisis, se doblan las clavijas y se fijan con... Nosotros fabricamos de placas viejas, los doblamos para que más o menos tenga el diámetro del fémur y eso se fija con un tornillo
para evitar que las clavijas estas migren. Entonces fijan a las clavijas, ¿sí? Esto es una placa que abraza el fémur con un tornillo o dos tornillos para poderlo abrazar a la clavija. De esta forma evita que la clavija migre. Cuando uno lo dobla la clavija acá sin fijación, la clavija automática al poco tiempo hace esto, se desliza y la fractura queda inestable. En esta fractura utilizamos dos tornillos, que también fue suficiente, buena consolidación, sin ninguna otra complicación. En las tipo 4, las intertrocantéricas ya un poquito más alejadas, ¿sí? Son las menos frecuentes, 6 al 15% de las fracturas. También podemos utilizar, de acuerdo a la edad, dos tornillos canulados. En algunos casos, cuando uno hace esta fijación, no se siente seguro o ve que la fijación que está utilizando no es la adecuada, lo podemos complementar con un yeso pelvitético por un tiempo, ¿sí? No es una exageración. Y en las anteriores, donde se utilizaron las clavijas, sí hay que poner un yeso pelvitético. En los niños mayores con o sin desplazamiento podemos utilizar los canulados de 4 o de 6,5 o fijación con placa de tornillo con presión pediátrica. Algunos ejemplos: reducción de la fractura en mesa ortopédica, se pasan dos clavijas, se comprueba en el intensificador que esté bien en el perfil y a través de eso pasar dos tornillos canulados. ¿Cuál es el manejo postoperatorio de estas fracturas? Yeso, de acuerdo al tipo de fractura, el tamaño del paciente y la calidad de fijación. Si nosotros obtuvimos una fijación con aspiración de la cadera, una fijación no del todo confiable, no está de más ponerle un yeso, ¿sí? Sobre todo en los chicos chiquititos, más de uno a las 48 horas lo vieron y está caminando en la casa con una fijación no adecuada. Menores de 8 años, clavijas o tornillos asociar siempre yeso pelvipédico. En los mayores de 12 años se utilizan ya fijación un poco más sólida para tener movilidad precoz y carga parcial. Generalmente, si movilizamos, lo hacemos entre 6 a 12 semanas. ¿Qué es lo que vamos a tolerar en la escala de valores, ¿sí?, de una reducción? Excelente, menos de 2 milímetros de desplazamiento y no haya angulación. Bueno, menos de 4 milímetros y una angulación menor de 5 grados. Regular, más de 4, angulación menos de 10 grados. Malo, superior a 5 milímetros. Pero acá, nuestro tratamiento debe apuntar siempre a esto, excelente y bueno, ¿sí? Esto tiene un porcentaje de remodelación importante, pero todas las otras con mayor desplazamiento y mayor angulación prácticamente no remodelan. La descompresión capsular, hay muchos trabajos que avalan, ¿sí?, y en cierta medida muchos centros ya lo toman como rutina hacer el drenaje de la cadera, ¿sí? Se puede hacer con una aguja por vía aductora o una incisión anterior mínima, va a ser la capsulotomía. Hacer siempre la descompresión rutina luego de la reducción y fijación. Es uno de los factores más que puede disminuir el riesgo de necrosis vascular, ¿sí? Aparte de la reducción en forma precoz, fijación adecuada y descompresión, la suma de todo eso favorecen de que la necrosis no aparezca. ¿Qué complicaciones tenemos con las fracturas de cadera? La más temible es la necrosis vascular, ¿sí? Esa es una de las complicaciones más temidas en este tipo de fracturas, sobre todo en las tipo 1 y 2, ¿sí? La tipo 1 prácticamente eran casi el 100% de las fracturas, a no ser que no tenga desplazamiento y uno lo puede fijar in situ o tratarlo con un yeso. Pero cuando están desplazadas y asociadas a luxación, prácticamente el 100% era sinónimo de necrosis. Y está asociado sobre todo al tipo de fractura, al desplazamiento, a la edad. Mayores de 12 años tienen más riesgo, al tipo de tratamiento que le vamos a efectuar y al tiempo, desde la fractura hasta el momento de la cirugía. Tenemos una fractura simple, de acuerdo a la charla, todos coinciden, le ponemos dos tornillitos acá canulados, en una mesa ortopédica va a ser suficiente. Pero el cirujano no se quedó conforme y le puso 3 tornillos canulados. No sé si le hizo artrotomía, no sabemos cuánto tiempo de evolución llevaba esta fractura. Lo único que sabemos es que viene al control, viene a pedir segunda opinión con necrosis de la cabeza, ¿sí? ¿Cuál es el factor en este caso que provocó la necrosis? La fijación, el tiempo de
de la fractura hasta el tratamiento, la falta de capsulotomía, no sabemos, ¿sí? Si realmente la causa de la colocación de estos 3 tornillos fue la causa de la fractura. Sí, hay mucha gente que puede decir, sí, cuanto más tornillos pongas en un cuello, posiblemente disminuyas la circulación en la cabeza, pero no es fácil demostrarlo. Nosotros utilizamos la clasificación del Ratley para el tipo de necrosis. El tipo 1 es toda la cabeza y parte del cuello, el tipo 2 es una necrosis parcial y el tipo 3 solamente el del centro, que puede llegar a provocar pseudoartrosis. Algunas complicaciones. Coxa-vara es una de las complicaciones también frecuentes, pero está más relacionado al tipo de fractura, al tipo de tratamiento y a la fijación, ¿sí? Generalmente está asociado a esto, a la mala reducción o la pérdida de reducción por una fijación no adecuada, ¿sí? O al cierre fisario precoz, o a una pseudoartrosis o a la combinación de ambas. El cierre fisario precoz puede llevarnos a una coxa brevis, ¿sí? Un sobrecrecimiento del trocánter mayor, ¿sí? Puede estar relacionado con el desplazamiento, la necrosis vascular y con la fijación interna. Pseudoartrosis. Por falla en la consolidación luego de 4 a 6 semanas de tratamiento, de 6,5 a 12,5% de las fracturas de cadera pueden presentar pseudoartrosis. Está relacionado también al método de tratamiento, las causas, la inmovilización con yeso, o una reducción pobre, o una fijación también no adecuada y distracción de los fragmentos. Tenemos acá una fractura de cadera, ¿sí? Que ustedes lo hubieran tratado tal vez con 2 tornillos canulados, o a lo sumo yeso peripédico, pero el cirujano utilizó un método que no es el adecuado. Quizás este sería el adecuado siempre y cuando le pongas un tornillo más largo, pero un tornillo que ni siquiera atraviesa el foco de fractura, no lo podés reemplazar con 2 clavijas por encima cruzadas, ¿sí? O hacemos una fijación sólida como corresponde, ¿sí? O nos limitamos a pasarle 2 clavijas tipo Wagner acá y un yeso peripédico que posiblemente consolide y el chico estará con un yeso inmovilizado. Retiró todos los materiales y hizo otro cambio, ¿sí? Colocó 2 tornillos canulados, ¿sí? 2 tornillos canulados que no tengo los perfiles como para decir si está bien la reducción, si estos tornillos están realmente cruzados, hizo fatiga, se fracturaron, se rompió uno de los tornillos. Y esto es candidato a pseudoartrosis. Otras complicaciones que hemos visto, si bien son menos frecuentes, de infección. Yo en la fractura de cadera en el hospital no hemos tenido ninguna complicación en las tratadas en forma cerrada, con fijación interna, ¿sí? Fracturas abiertas tampoco, pero es de las que menos complicaciones tiene la parte de infección. Está relacionado con la reducción abierta o cerrada, sobre todo con las clavijas percutáneas, que son las que pueden llevar a la infección. Condrolisis sí hemos visto, y si bien es poco frecuente, pero está asociado a la necrosis vascular, se caracteriza por la disminución de la movilidad, dolor, estrechamiento de la luz articular, pero generalmente tiene una evolución bastante satisfactoria, pero son candidatos a tener artrosis en el futuro. Ahora vamos a ver algunas fracturas poco frecuentes, ¿sí? Esta es una fractura en un paciente, si ustedes miran la radiografía, les debe llamar la atención algo, ¿sí? Si alguien me puede ayudar un poco, ¿qué le llama la atención? Digan lo que piensan, no tengan temor. No miren la fractura, miren todo el esqueleto. Eso. Son huesos más blancos, más claros, ¿ves? Que tiene mayor... Exacto, es una osteopetrosis, ¿sí? Es un paciente que años atrás lo habíamos tratado de una fractura de cadera, en esa época utilizábamos los clavos de Knowles, ¿sí? Que consolidó su fractura con una coxa bien, pero con un cuello corto, hipercrecimiento del trocánter, y tiempo después se fractura el fémur. De hecho, es una fractura subtrocantérica, no es una fractura de cadera, pero lo traje dentro de las rarezas, ¿sí? Y lo tratamos con una placa con tornillos,
¿sí? Que es lo que disponíamos en ese momento porque no había otra cosa. Pero yo les quería decir es que la osteopetrosis no es lo que todos dicen, es un hueso terrible, duro, difícil de tratar", no es tanto, ¿sí? Esto puede uno colocar una mecha común y silvestre hacia los agujeros, ¿sí? Se comporta como cualquier otro hueso normal, cuesta un poquito más, un poco más duro, pero no es para temer y decir, voy preparado con otra artillería. Otro tipo de fractura que requirió otro tipo de tratamiento, si bien está cerca de la cadera, es una fractura ahí, subtrocantérica, intertrocantérica, muy baja, entonces utilizamos un enclavijado desde abajo, ¿sí? Se hizo la reducción, si bien no es una reducción anatómica, pero mantiene, digamos, las rotaciones, es una desviación mínima, ¿sí? Que posiblemente por la altura que tiene la fractura va a remodelar bien y sin